Yo soy Amparo Díaz Gallego, presidenta de la Unión Provincial. A mi derecha se encuentra Ramón Caballero, secretario autonómico de Acción Sindical. Y a mi izquierda, Sergio Molina, secretario provincial de Acción Sindical también. Os hemos convocado para comunicaros que desde CESIF hemos elaborado un calendario de movilizaciones para rechazar las injustas y antisociales medidas anunciadas por el presidente del Gobierno. Lamentablemente, como en otras ocasiones, los empleados públicos somos los chivos expiatorios para pagar los derroches y el despilfarro indecente de los verdaderos culpables de la crisis. Muchos de los empleados públicos cobran salarios que apenas superan los 1.000 euros mensuales. Se les baja el sueldo, se les congela, se les suben los impuestos y además tienen que sufrir una campaña de desprestigio como si fueran los culpables de esta situación. Como comprenderán, esta merma en los salarios va a repercutir en una bajada del consumo, ya de por sí en niveles ínfimos, que contribuirá a un nuevo retraso de la recuperación económica. Estamos esperando las medidas que va a adoptar el Gobierno para recuperar el empleo. ¿O piensa que con hacer pagar los platos rotos con medidas antisociales a trabajadores y pensionistas se acaba la crisis? Y paso la palabra a Sergio, secretario provincial de Acción Sindical. Buenos días. Estoy encantado de estar aquí con vosotros y exponer desde la acción sindical a nivel provincial de la repercusión que está teniendo las anunciadas medidas del Gobierno sobre las restricciones económicas a los empleados públicos. Evidentemente ha anunciado también restricciones económicas hacia la sociedad, hacia los pensionistas, hacia los asalariados de las administraciones públicas. Pero concretamente en materia de empleados públicos os diré que en esta provincia que alrededor de 35.000 empleados públicos que pertenecemos a los distintos sectores vamos a ver mermadas nuestras economías como consecuencia de unas medidas que son injustas y yo consideraría de alta traición. Y digo de alta traición porque en la presidencia del Gobierno el año pasado, el día 24 de septiembre, los sindicatos, con representación en la Mesa General de Negociación de las Funciones Públicas, dejamos plasmado un acuerdo que estaba firmado por María Teresa Fernández de la Vega, actual vicepresidenta primera del Gobierno, que en ese momento actuaba en representación y por delegación del presidente del Gobierno. En ese acuerdo estaban contemplados una serie de medidas salariales y medidas sociales para todos los empleados públicos. Esas subidas estaban de forma moderada en un 0,3% y tenía incorporada una cláusula de revisión salarial para los 3 años, el trienio entre el 2010 y 2012. El impulso del desarrollo del Estatuto Básico del Empleado Público. También se comprometieron a ello, creando unas comisiones nacionales y unos grupos de trabajo para desarrollar el Estatuto Básico del Empleo Público, que como sabéis está publicado desde el año 2007. Se iba a convertir todo en una ley de función pública y hasta hace escasos 15 días la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega se comprometía a respetar todas las subidas y todo el contenido de este acuerdo. Pero el gobierno de este país, lo mismo que te dice una cosa, al día siguiente te dice lo contrario. Por tanto, carecen de credibilidad. Hablaban de una jubilación parcial, también se la han cargado de un plumazo. La recuperación del diálogo social. ¿Qué diálogo social tiene el gobierno con los trabajadores a través de los sindicatos?
es que se lo ha cargado de un plumazo. No podemos seguir aguantando estas desconsideraciones y estos abusos. Por eso os he dicho antes que somos los empleados públicos pacto de alta traición del gobierno. Tener en cuenta que de los 35.000 empleados públicos de esta provincia, y en proporción a todo el país, el 70% de los empleados estamos considerados 1000-euristas, es decir, estamos percibiendo entre 1.000 y 1.300 euros aproximadamente brutos mensuales. A esas cantidades se les va a reducir una media de un 5% mensual. Esto equivale a que salarios de entre 1.000 y 1.200 euros brutos mensuales se van a quedar entre 1.040 y 1.100 euros mensuales. Por tanto, considerar que esto es una traición y es, como os he dicho antes, y es sobre todo tener que sufrir el despilfarro nosotros como empleados públicos, que somos los trabajadores, los empleados más débiles junto con los pensionistas. Y ahora ya el gobierno lo único que se ha preocupado es, primero, de quitar o hacer el ranking el más alto de toda la historia en desempleo, hacer el récord absoluto de déficit público, superando los 11 puntos. Y ahora, sin embargo, ya, como no puede engañar a nadie más, pues tiene que meterse con la clase de trabajadores más débiles, como son los empleados públicos y los pensionistas. Por tanto, yo creo que estamos ante una desconsideración y un auténtico atropello a todos los trabajadores de la función pública. Muchas gracias. Os paso la palabra ahora con Ramón Caballero.